Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de geometría. El tema se llama unidades de longitud y capacidad. Esto es para el sexto grado de primaria. Unidades de longitud y capacidad, alumnos. Muy bien. A ver, para empezar, vamos a definir qué cosas son las unidades de longitud y ya bueno, después la de capacidad, ¿no? Muy bien. La longitud es la distancia que separa dos puntos, ¿sí? Dice aquí, la unidad principal de longitud es el metro. Para longitudes más grandes o distancias más grandes, por ejemplo, la distancia entre dos ciudades, se utiliza el kilómetro, cuyo símbolo es km, alumnos. Muy bien, km significa kilómetro y m significa metros, obviamente, ¿no? Para indicar la medida de longitudes más pequeñas se utiliza el decímetro, el centímetro y el milímetro. Muy bien, entonces la longitud, ¿qué cosa es? La distancia entre dos puntos. Pueden ser dos ciudades, una longitud grande. La distancia entre, no sé, tu cuaderno y tu otro cuaderno, por ejemplo, ¿sí? Es así en centímetros, ¿no? O también la longitud se puede utilizar para medir cosas. La longitud de una televisión, la longitud de un celular, etcétera, ¿no? Muy bien. A ver, alumnos, como ya sabemos, existen muchas unidades de longitud. Acá hay hasta el metro, el kilómetro, el decímetro, el centímetro, ¿no? Pero, ¿cómo puedo convertir, ¿sí?, esas unidades a otras? Muy bien. Alumnos, acá les puse una tablita para que sea más fácil de entender. Al centro está el metro, porque es la unidad principal. A la izquierda están lo que conocemos como unidades mayores, que sirve para medir distancias grandes. Y a la derecha de metro, las unidades menores, o sea, va de mayor a menor. Muy bien. Y a ver, alumnos, ¿cómo yo transformo de kilómetros a hectómetros? HM significa hectómetros, ¿sí? Lo multiplico por 10. O sea que si me dan 5 kilómetros y lo quiero convertir a hectómetros, lo tengo que multiplicar por 10. 5 por 10, 50. Eso ya lo vamos a ver con los ejemplos, alumnos. Muy bien. ¿Cómo convierto de hectómetros a decámetros? Este DAM significa decámetros. Lo multiplico por 10. Y de decámetros a metros, lo multiplico por 10. Y ya creo que ya se entendió la idea, ¿no? Cómo convertir de unidades mayores a menores, multiplicando por 10, por 10, por 10, por 10, ¿no? ¿Y cómo se hace lo contrario? Profesor, ¿cómo se convierte unidades menores a mayores? Dividiendo entre 10, entre 10, entre 10. Por ejemplo, si yo te doy 80 milímetros, ¿cómo lo transforma a centímetros, profesor? Lo dividimos entre 10. 80 entre 10 es 8. Muy bien, 8 centímetros sería, ¿no? Así se convierte las unidades de longitud, de mayores a menores. Esto lo vamos a ver más a profundidad en los ejercicios, alumnos, no se preocupen. Muy bien, muy bien. Siguiente. Unidades de capacidad, alumnos. En primer lugar, ¿qué es capacidad? ¿Sí? La capacidad se llama así a la cantidad de líquido que cabe en un recipiente. ¿Cuánto líquido, cuánta agua, cuánta gaseosa puedes meter dentro de una botella, por ejemplo, o dentro de una jarra? Muy bien, su unidad principal es el litro, que se representa como una L de litro. Muy bien. Ahora dice, al igual que las unidades de longitud, las de capacidad también tienen otras unidades. KL es kilolitro, decalitro es DAL, ¿sí? Centilitro es CL y mililitro es ML. Muy bien. Y si se dan cuenta, alumnos, acá, bueno, acá también dice cómo convertir unidades de capacidad, debería decir acá, ¿no? Muy bien. ¿Cómo convertir unidades de capacidad? Igualito. ¿Se acuerdan que acá era KM, HL, HM, perdón, DAM, M, DM, CM y MM? Acá ya no. Acá cambias la última L por la última M por L. Muy bien. Por ejemplo, acá ya no es kilómetro, es kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Muy bien. Igualito que con los metros, ¿no? Solamente que acá cambias la última M por una L. ¿Y cómo se hace para convertir de unidades mayores? También se llama esto. Por ejemplo, esto de acá, ¿qué cosa podemos medir con unidades mayores de capacidad? Por ejemplo, la cantidad de agua que entra en una piscina. ¿Y qué cosa podemos medir con unidades menores? La cantidad que entra en un vaso, ¿no? Claro, ¿no? Porque en una piscina entra mucho más que en un vaso. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para convertir? Igualito, ¿no? ¿Cómo hacemos para convertir de unidades mayores a menores? Por 10, por 10, por 10, por 10. ¿Y cómo hacemos para convertir de unidades menores a mayores? Entre 10, entre 10, entre 10, entre 10. ¿Sí? Muy bien, queridos alumnos, y creo que con esto ya podemos empezar con eso que ustedes ya saben.
con nuestros ejercicios. Muy bien. Ejercicio número 1 dice, calcula el perímetro en metros del siguiente terreno. Muy bien, alumnos, para que no se olviden de las unidades, abajo les he puesto la tablita. En todos los ejercicios les he puesto la tablita para que se acuerden cómo convertir de una unidad a otra. Muy bien. A ver, alumnos, nosotros sabemos que el perímetro se representa por 2P, el perímetro de un polígono. En este caso es un cuadrilátero, ¿no? Es un trapezoide. Muy bien. El perímetro, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los lados. O sea, profesor, 5000 milímetros, ¿sí? mm significa milímetros, más 60 decímetros, dm significa decímetros, más 800 centímetros, más 800 centímetros, más 50 decímetros, profesor. Muy bien. A ver, alumnos, nosotros no podemos sumar así nomás. No me vayas a decir, profesor, 5000 más 60 más 800 más 50 es la respuesta. No. Para nosotros poder sumar las unidades de longitud, en este caso, todas tienen que estar en la misma unidad. Y en este caso me están diciendo que tiene que estar en metros. Ya, profesor, entonces transformamos cada cantidad a metros. Muy bien. A ver, alumnos. 5000 milímetros, profesor, para convertir de milímetros a metros, dividimos entre 10. Profesor, o sea, sería 5000 entre 10 es 500. Pero, profesor, para llegar desde milímetros hasta metros hay que pasar por centímetros. O sea que acá sería 500 centímetros. Muy bien. Más, ese es el primer paso, alumnos. Profesor, ahora decímetros, profesor, acá está decímetros. ¿Cómo transformamos decímetros a metros? Entre 10 también, profesor. 60 entre 10 es 6. ¿Y qué está antes de decímetro, profesor? El metro. Ya, ese queda ahí nada más. Más, profesor, 800 centímetros. ¿Dónde está el centímetro, profesor? Tenemos que dividir entre 10. 800 entre 10 es 80. ¿Y qué unidad está antes de centímetros? El decímetro, profesor. Entonces acá debería ser 80 decímetros. Muy bien. Más, profesor, 50 decímetros. Para convertir decímetros a metros, tenemos que dividir entre 10. 50 entre 10 es 5, profesor. 5 metros. Recuerda, acá tenemos que dividir entre 10, profesor, que 5, y ya no va a ser decímetros, sino metros. ¿Por qué? Porque al dividir entre 10, ya transformamos de decímetros a metros. Muy bien. Continuemos, alumnos. Muy bien, profesor. 500 centímetros, ¿cómo sería? Entre 10, profesor, 50. ¿Y qué está antes de centímetros? Decímetros, profesor. Muy bien. Más 6 metros, profesor. El metro queda ahí nada más, porque en la pregunta dice en metros. Muy bien. Más, profesor, 80 decímetros. 8 entre 10 es 80 entre 10 es 8, perdón. Y cuando divides entre 10, profesor, ya pasas de decímetros a metros. Ya, profesor, entonces acá es 8 metros. Más 5 metros, que ya está ahí. Profesor, para finalizar, ese 50 decímetros, de decímetros a metros, dividimos entre 10. 50 entre 10 es 5. Profesor, y antes de decímetros está el metro. Muy bien, ahí está. Muy bien, y ya no necesitamos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya transformamos todo. Profesor, porque acá ya tenemos 5 metros, ¿no? Más 6 metros, más 8 metros, más 5 metros. Muy bien, alumnos. Entonces el perímetro, bueno, ahí recién, ahora sí, ya podemos sumar, alumnos. Profesor, 5 más 6 más 8 más 5 es 24. Muy bien, entonces sale 24. ¿Qué cosa? Metros. No podemos sumar las cantidades así nada más. ¿Ven? Sí, tenemos que transformar todo a la misma unidad, que en este caso es el metro, profesor. Muy bien, entonces sale 24 metros. Muy bien, alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Calcula el perímetro en metros del siguiente terreno. Muy bien, profesor, el perímetro es 2P. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el perímetro de este polígono? Bueno, lo vamos a achicar un poquito. Ahí está. Profesor, sumamos los lados. 80 decímetros más 1200 centímetros. ¿Sí? Más 15.000 milímetros, profesor. 15.000 milímetros. Más 9.000 milímetros. Muy bien, ahí está. Ahora, profesor, transformamos cada una de esas longitudes a metros. 80 decímetros es 8 metros, profesor, porque se divide entre 10. Muy bien.
Muy bien. Más, profesor, 1200 centímetros. Le quitamos un cero, sería 120. ¿Y qué cosa hay antes de centímetros? Decímetros, profesor. Muy bien. Más, profesor, para los milímetros, le quitamos un cero. 15.000 sin un cero sería 1500, profesor. Y 1500 centímetros. Recuerden, cuando dividimos entre 10, ya convertimos de una unidad a otra. Por eso que acá decía 15.000 milímetros. Lo dividí entre 10, profesor, y el milímetro cambió a centímetro. Muy bien. Más, profesor, 9.000 milímetros sería 900 centímetros. Recuerden que estamos eliminando ceros. Muy bien. Muy bien, profesor. El perímetro es 8 metros. Ese se queda ahí. Más, profesor, 120 decímetros. Le quitamos un cero, sería 12. Y de decímetros a metros, sí, hemos tenido que dividir entre 10. Muy bien, entonces, profesor, sería 12 metros. Más, profesor, le volvemos a quitar un cero, sería 150. Y de centímetros a decímetros, ¿no? Sí, profesor, muy bien. Más, igualito, profesor, le quitamos un cero, 90 decímetros sería, ¿no? Ya saben, le quito un cero y le cambio la unidad. Nada más. Muy bien. Entonces, profesor, 8 metros más 12 metros más 15 metros, ¿no? Sí, profesor, le quitamos un cero al 150 y tengo 15 y pasamos de decímetros a metros. Muy bien. ¿Y cómo sería el otro, profesor? 9 metros. Le quitamos un cero y cambiamos de decímetros a metros. Muy bien. Y ahora sí, profesor, recién ya podemos sumar las longitudes. Profesor, 8 más 12, 20 más 15, 35 más 9, 44 metros sería la respuesta de este pequeño ejercicio. Muy bien, no me vayan a sumar todo, ¿ah? No, primero tenemos que pasar todas las longitudes a metros. Muy bien, alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Dice, para la construcción de una nueva vía ferroviaria de 14,5 kilómetros, se utilizan rieles de 50 metros de longitud. ¿Cuántos rieles se utilizan en total? A ver, alumnos. Muy bien. Dice que la vía ferroviaria tiene que medir 14,5 kilómetros. Ahora, alumnos, yo estos kilómetros lo quiero pasar a metros. ¿Por qué? Porque cada riel mide 50 metros. Muy bien, entonces quiero expresar esos kilómetros a metros. Profesor, para expresar de kilómetros a metros ya no hay que dividir entre 10, sino multiplicar por 10. Miren, profesor, de kilómetros a hectómetros tenemos que multiplicar por 10. Ah, ya, profesor, entonces 14,5 por 10, ya creo que ya saben cómo se hace eso, se le borra la coma. 14,5 por 10, profesores, 145. ¿Sí? Y cambio las unidades, profesor. Como estamos multiplicando por 10, cambiamos de kilómetros a hectómetros. Muy bien. Ahora, profesor, de nuevo multiplicamos por 10. 1450, profesor. Y la unidad que le sigue al hectómetro es el decámetro, profesor. DAM. Muy bien. Profesor, volvemos a multiplicar por 10. Sería 14.500, profesor. Y de decámetro a metro, ¿sí? Se cambian las unidades. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando por 10. Ahora sí. Muy bien. Profesor, entonces ya tenemos la medida, la longitud de la vía ferroviaria, que es 14.500 metros. Muy bien. Pero dice que se utilizan rieles que miden 50 centímetros de longitud. ¿Y cuántos rieles necesito? A ver, la R de riel va a ser igual a ¿qué? Para averiguar cuántos necesito, tengo que dividir el total de metros de la vía ferroviaria, que es 14.500, entre la medida de cada uno de los rieles, que sería 50, profesor. ¿Sí? Entonces, para calcular cuántos rieles hay, tengo que dividir la longitud total de la vía ferroviaria, que nos salió 14.500, entre la cantidad de rieles. ¿Sí? Muy bien. Entre la longitud de cada riel. ¿Sí? Muy bien. A ver, profesor, y 14.500 dividido entre 50, ¿cuánto es? 290. Ah, ya, profesor. Entonces la respuesta sería, se utilizarán 290 rieles, ¿no? De 50 metros cada uno. Repito nuevamente, alumnos, para
hallar la cantidad total de rieles, ¿qué hacemos? Dividimos la longitud total de la vía ferroviaria entre la longitud de cada riel. ¿Para qué? Para hallar los rieles, la cantidad de rieles. Una división nada más es, alumnos. Muy bien, muy bien. Entonces sale 290 rieles. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Dice, cuando Nina va al colegio, ella debe considerar las siguientes longitudes. Para llegar, dice 300 decámetros para llegar al paradero. 2,7 kilómetros en ómnibus y 3 hectómetros a pie hasta el colegio. ¿Cuántos metros recorre Nina en total para llegar al colegio? Muy bien, para averiguar lo que tenemos que hacer, sumar las longitudes, profesor, que dice 300 decámetros más 2,7 kilómetros más 3 hectómetros. Muy bien, profesor, ahora tenemos que convertir todo a metros. De decámetro a metro, profesor, tenemos que multiplicar por 10. Miren, sigan el sentido de la flechita. ¿Ah? Profesor, sería 3.000 metros. No, sí, profesor, porque 300 por 10 es 3.000 y convertimos de decámetro a metro. Muy bien, más. Profesor, de kilómetro a metro, ¿sí? De kilómetro a metro también por 10, profesor. Entonces sería 2,7 por 10 es 27, ¿no? Le eliminamos la coma. Y profesor, la unidad que le sigue a kilómetro es hectómetro. Entonces sería 27 hectómetros. Más, profesor, 3 hectómetros. 3 hectómetros, profesor, para transformarlo a decámetro por 10. Profesor, sería 30 decámetros. Muy bien. Ahora, profesor, 3.000 kilómetros, ese se queda así nomás porque dice la longitud en metros. Muy bien, profesor, 27 hectómetros. Ah, ya. Profesor, 27 hectómetros sería 270. ¿Por qué? Porque le he multiplicado por 10 y para multiplicar por 10 tengo que aumentarle un 0. Profesor, y la unidad que le sigue al hectómetro es el decámetro. Entonces sería 270 decámetros. Más, profesor, ahora este 30 decámetros lo quiero pasar a metros. ¿Qué hacemos, profesor? Tenemos que multiplicar por 10, 300. 30 por 10 es 300. Y, profesor, las unidades serían metros. Ya llegamos a metros ahí. Profesor, ahora por último, 3.000 metros más. Profesor, 270 decámetros sería, si le aumentamos un 0, sería 2.700. Y, como le estamos aumentando un 0, profesor, le tenemos que poner la unidad que sigue. Metros. Muy bien. Más 300 metros, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Como ya tenemos todas las longitudes en la misma unidad, tenemos que sumar, profesor, 3.000 más 2.700 es 5.700 y más 300 es 6.000 metros. Muy bien. Ah, profesor, entonces tiene que recorrer 6.000 metros. Así es, alumnos. Bueno, no todo lo hace a pie, ¿no? Porque dice acá que 2,7 en ómnibus, pero de todas maneras tiene que caminar. Muy bien, alumnos. Muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5, alumnos, ya para finalizar con nuestra hermosa clase de geometría. Dice, José compró una gaseosa de 300 mililitros. Acá, profesor, ya no hay longitudes, hay capacidad. Por eso aparece ml, mililitros. Muy bien. Juan, una de 20 decilitros. Y Pedro, una de 1 litro. ¿Cuántos litros de gaseosa compraron en total? A ver, alumnos, acá también, así como en las unidades de longitud, en las de capacidad, también les estoy dejando la tablita para que puedan convertir. Muy bien, profesor. Y para hallar la cantidad total que compraron de la gaseosa que compraron entre los tres, sería, profesor, 3.000 mililitros más 20 decilitros más 1 litro. Muy bien. Profesor, para convertir de mililitros a litros, tenemos que dividir entre 10. Ya sabe, de las unidades menores hacia las mayores dividimos entre 10 y de las mayores hacia las menores multiplicamos por 10. Profesor, entonces 3.000 entre 10 es 300 y pasamos de mililitros a centilitros. Muy bien, más, profesor, ahora para decilitros, aquí está, dividimos entre 10, 20 entre 10 es 2, profesor, y pasamos de decilitros a litros. Profesor, y como el último ya está en litros, lo dejamos así nada más. Muy bien, profesor, ahora 300 centilitros, de nuevo entre 10. 300 entre 10 es 30, profesor.
Y de centilitros pasa a decilitros. Muy bien. Más 2 litros, más 1 litro. Muy bien. Profesor, ahora finalmente, bueno, no finalmente, pero ya tenemos decilitro. Y de decilitro a litro, entre 10, profesor. 30 entre 10 es 3 litros. Muy bien. Más 2 litros, más 1 litro, profesor. Y esto es bien fácil. A ver, voy a borrar esto que ya no lo necesito. Esto de acá es bien fácil, profesor. 3 más 2 más 1 es 6 litros. Muy bien, entonces compraron en total 6 litros. ¿Qué le voy a poner la respuesta? ¿Sí? Respuesta, compraron en total 6 litros de gaseosa. Ya saben, ¿ah? Nosotros no podemos sumar de frente los números. No podemos sumar 3000 más 20 más 1. 3021, no me vas a decir. Tenemos que convertir a la misma unidad, que en este caso es el litro. Muy bien, queridos alumnos, y creo que con esto ya podemos finalizar con nuestra hermosa clase de geometría. Espero que se me haya comprendido todo lo que les acabo de explicar, alumnos. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me la hagan saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.